Canta, oh lengua, el glorioso misterio de fe y amor, pues su cuerpo tan precioso y su sangre el Redentor da en rescate generoso por el mundo pecador. La voz del Verbo divino en carne convierte el pan y en sangre lo que era vino lo cambia de modo igual. De este cambio peregrino la fe sola cuenta da. Amén. Viva Jesús sacramentado, viva y de todo sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado, viva y de todo sea amado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Jesús mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, que me hablas, que me miras y que me amas. Que estás aquí en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las personas. Y quisiera, te adoro como a mi Dios, te quiero como a mi amigo y esposo, te obedezco como siervo y te pido perdón de mis pecados. Ayúdame con tu Espíritu Santo, para que me des la gracia de hacer este rato de oración con fruto, para conocer tu voluntad y luego hacerla.
Enséñame a rezar con más fe, devoción y aprovechamiento. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángeles de Dios, amigos santos, rueguen por nosotros. Amén. Oremos por los enfermos. Tú quisiste, Señor, que tu Hijo unigénito soportara nuestras debilidades para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y la paciencia. Escucha ahora las plegarias que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos, sobre todo los enfermos de la Gruta de Lourdes y todos aquellos que se han encomendado a mis oraciones. Concede a cuantos se hayan sometidos al dolor, la aflicción o la enfermedad, la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que tu Hijo ha llamado dichosos y de saberse unidos a la pasión de Cristo para la redención del mundo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Continuamos nuestras meditaciones sobre la oración sacerdotal de Jesucristo, capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Padre, ha llegado la hora. Juan 17, 1. Padre, en labios de Jesús la palabra más sencilla y más profunda. Tan simple como Hijo en labios del Padre Dios. Ambos, el Padre y el Hijo, se dirigen al otro. Y para lo que son un solo Dios han de consumirse en la mirada mutua. Jesús descansa en el Padre y el Padre descansa en Jesús. Al decir Padre, modulaba Jesús con acento humano, porque el Verbo hecho hombre delataba, creo yo, el timbre de voz de su madre. Una misma palabra encubría o delataba su doble nacimiento, el nacimiento eterno desde la eternidad como Hijo eterno y divino y el nacimiento humano. El que oía a Jesús escuchaba en lo personal al Verbo del Padre y en lo humano el timbre de su madre. La Virgen le dio a Jesús sin engaño su carne benditísima, su sangre y su acento. Para orar al Padre modulaba Jesús la voz de su madre. La Virgen no rezaba el rosario. Fue lo único dulce que faltó en Nazaret. Pero se reunía con José y con el niño para orar al Padre. El niño oraba con las plegarias aprendidas de la madre y de su padre San José. ¿Cuáles prefería Jesús? Si prefería las suyas, sus plegarias, hablaría el Verbo 2 veces Hijo, Hijo de Dios Padre, Hijo de María,
Si las aprendidas de la madre, hablaría también con el verbo la madre. Y José también oraría, arrimando su plegaria a la de su esposa. Dos seres humanos enseñándole a hablar a Dios en lenguaje débil para hacerle fuerte. Jesús, hombre verdadero, no ha querido librarse de la ley, de que le enseñaran a ser cuando era niño. Y Jesús siempre gustó de mostrar ante el Padre su condición débil, humana, pero virginal. Por lo débil era poquita cosa, por lo virginal era tiernísimo. Por José al Señor no le pudo llegar sangre de reyes, pero tuvo una sangre más limpia que los ángeles por su madre. Pero, por fortuna, el Hijo no se distrae del Padre ni de la Madre para orar como es. Padre e Hijo no buscan distraerse en más, son el uno para el otro. Ni el Padre vale sino para darle a luz, ni el Hijo vale sino para venir de Él. Se atan dulcemente, necesariamente. Entre hombres buscamos ser dueños de nosotros mismos. Ponemos el acento de lo personal en la autonomía, en no ser de otros. Pero en Dios, lo de personas en Él está en ser de otros. Ni siquiera el Padre es para sí, el Hijo es verbo de Dios. Y más gusta ser del Padre que verbo. Dios es Padre del Verbo y más se complace en el Hijo que en sí mismo. En el Antiguo Testamento jamás se oyó decir: este es mi Hijo el predilecto en quien me complazco. Y menos en forma personal: tú eres mi Hijo el predilecto, en ti me he complacido. En la voz del cielo habríamos entendido el misterio de las relaciones mutuas entre Dios y Jesús. Tanto era el Padre de Jesús como Jesús del Padre. Tanto era el Padre de Jesús como Jesús del Padre. Tanto Dios del Verbo como el Verbo de Dios.
entre padre e hijo que se llamaban para ser, ¿quién es más de quién? Juan el Bautista, que lo entrevió, a duras penas pudo bautizar a Jesús hijo. Porque en la Trinidad uno y otro saben que necesitan del otro para ser lo que son. El Padre necesita un Hijo, el Hijo necesita un Padre. Son personales, las llamamos personas divinas, porque no se pertenecen. Buscan al otro para descansar en él, para entender que en sí propios no descansarían. Y buscan la mirada del otro, el Hijo busca la mirada del Padre, dejándose mirar y dando al otro objeto de descanso. Podrán ellos descansar saliendo de sí mismos. El Padre al engendrar al Hijo, el Hijo al ser engendrado por el Padre. La existencia de los tres en la divinidad se resume en mirar a los otros dos y ser mirados. Todo por una dulcísima necesidad. Si yo tuviese una palabra y al decirla, al proferirla, se me fuera del ser, no sabría dialogar. Ella llenaría mi existencia. Eso es lo que ocurre en Dios, el verbo que habla el Padre le hace mudo por el propio Espíritu. El unigénito no contiene dos verbos, ni siquiera uno para Dios y otro para los hombres y sus ángeles. El Hijo tiene el deleite de esconder al Padre para exhalar con él el Espíritu. Del silencio obligado del Hijo habló Jesús cuando dijo: yo hago las cosas que agradan a mi Padre. Juan 8:29. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Juan 4:34. Nada puedo hacer por mí mismo. Juan 5:30. Jesús se deleita en ceder. El Padre lleva siempre la iniciativa. El Hijo gusta de ser segundo y así lo declara siempre ante los demás. ¿Qué perdía Jesús por quedarse en hijo?
Mi doctrina no es mía, sino de quien me envió. Hablo lo que a mi Padre oigo. Mi doctrina es de quien me ordenó anunciarla. Algunos me llamarán maestro y lo dirán muy bien, pero juntamente soy tan discípulo como hijo del Padre. La doctrina del Verbo, que no es del Verbo, viene del Padre. La luz del Hijo, que no es del Hijo, viene de Dios. El Evangelio de Jesús se resume así. Jesús habla porque le habla otro. Enseña lo que le dictan. Lo humano venido de Santa María se suma a la dispensación de lo venido del Padre. Jesús no engaña a nadie, porque es aquel que por venir del Padre no gusta que se fijen en él. Y celebra la fe Jesús es aquel que por venir del Padre no gusta que se fijen en él y da oídos de fe a quienes ama para que en él oigan al Padre. La Virgen María en esos 9 meses te enseñó a callar en lo humano lo que en cuanto verbo eterno pudieres decir. Y tanto aprendiste que por decirte hijo de Dios, una verdad, nunca se te ocurrió decir la otra, que en ti sabía Dios lo que sabía, y en ti amaba lo que amaba, y en ti era lo que era. Diciéndote la verdad, solo enseñabas la mitad de ella. En Belén y en Nazaret y en el Calvario, ¿quién hizo Padre a Dios sino tu persona divina, el Hijo? No ha de ser siempre una frase oscura para ti y hermosa para el Padre. Jesús señala a Dios algo nuevo. Padre, ha llegado la hora. Desde que se hizo hombre, el Hijo sabe 1000 cosas que ignoran al cielo.
Dios no sabe llorar, Dios no sabe sufrir, Dios no sabe comer ni turbarse. No conoce tristeza. Dios no sabe llorar, ni sufrir, ni comer, ni turbarse. No conoce tristeza, ni hermana con hombres, ni siente angustias. Y mientras Jesús alimenta desde Belén las posibilidades de que llegue esa hora, el Padre la vive en lejanía con todo lo humano. Entre las cosas que el Verbo siente por hijo del Padre y por hijo de la Madre, ¿qué le es más dulce? Tal vez las segundas, saberse hijo de la Madre. ¿Qué sabemos los hombres de cosas divinas, humanamente intraducibles? ¿En qué podían traducirse las lágrimas del Dios, del Hijo, si el Padre no las tenía? Y si todo lo del Hijo le viene del Padre, ¿quién puso lágrimas en el rostro de Jesús? Porque aunque hasta lo que hace el Padre, lo que no dio, esconde su hermosura. Yo soy muy devoto, dice el Padre Antonio Orbe, soy muy devoto del Padre, mas no por mío. En el Padre nuestro, el nuestro es quizás lo que menos me gusta. Le amo por Padre de Jesús. Si eso no fuera, no sé si le amaría. O quizás le amaría con un amor de montón, comunitario. Pero Jesús Yo soy muy devoto del Padre, mas no por ser mío. En el Padre nuestro, el nuestro es quizás lo que menos me gusta. Le amo por Padre de Jesús. Si eso no fuera, no sé si le amaría. O le amaría como amor de montón, comunitario. Porque todo lo bueno de Jesús le viene de Él, del Padre. Y por eso le amo, igual que a Jesús. Quizás antes que a Jesús, porque de Él vino el Nazareno, de Él vino al Nazareno tanta hermosura. Y de Él también la bondad de su madre. ¿Qué será el Padre que dio al Hijo una madre así? Padre en labios de Jesús, ese es mi Dios. Padre, ha llegado la hora. Juan 17:1.
En el silencio de Nazaret escondió la vida del Señor y detuvo los misterios de Jesús. Como en régimen de eternidad, fuera de hora. En la dispensación humanamente más dulce, no contaron los días nazarenos. Cuanto más dulces, más rápidos. La hora del enfermo, del prisionero, del desterrado se alarga, porque nadie las cuenta. El dolor y la soledad les prestan duración. Las horas espontáneas de Jesús eran de cielo, porque su amor les daba alas. Y también la suma sencillez de su vida. A quienes le amamos, los 30 años de Nazaret se nos hacen brevísimos. Todo era dulce, deliciosamente igual a la medida del corazón de Dios. Jesús simplificaba las horas de la Virgen y San José en contemplación y amor mutuos, sin nada que detuviera instantes. Por los ojos se va el alma. El toque de dos almas tiene lugar fuera del tiempo. El Señor Jesús fue infante, niño, adolescente, joven, y aumentaba en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Pero en el fondo la ilusión suprema de Jesús era su hora. Es que las otras horas no importaban. Bueno, los niños siempre viven el momento, sus días son llenos, los viven sin pasado ni futuro. Los adultos entretenemos mayor engaño que los niños, consumidos los días en espera de algo bueno. Y dejamos pasar los mejores días. El tiempo juega con nosotros, la ilusión se deshace para nuevamente fijarse en el futuro y movernos hacia él con iguales garantías de perderlo. Así un año y otro, lo pasado se fue y no interesa, pero lo presente es poca cosa y tampoco.
No empeores lo único que tienes. Esto de ahora, no lo hagas. Si puedes, malo, no lo hagas malo. Hazlo con ayuda de Dios. Bueno, invítale a vivirte, a que te infunda su espíritu y dilate el tuyo. No has de ser mejor mañana que hoy si hoy no comienzas. Testigos externos de la existencia del otro, le atribuimos días sin sombra y deleite sin pena. Y como nadie sufre horas ajenas, y todos fantaseamos por mejores los tiempos de los demás, desechamos el propio tesoro por embarcarnos en la ilusión del mañana. Y a esta ignorancia del hombre se junta la mentira del mundo que vive de apariencias. Lo que aparecen, eso son. Mas los que son, eso no aparece. Somos más niños que los niños, porque el alma se nos va por los sentidos. Buscamos distracciones por no entender la serena placidez de las obras gobernadas por el Espíritu. Incapaces de gozar como podíamos el minuto sencillo, de rato y como cielo, aquí heredero. Hay tiempo de sufrir y de amar, y también le hay de vivirse uno mismo con la modestia a que nos debe habituar los tiempos que pasaron. Aquel es más feliz que el que necesite de menos. Aquel goza más que en la sencillez de cualquier momento. Dialoga con Dios, se deja herir de Él y goza su presencia. A los que buscan puramente a Dios, Dios les enseña los caminos para encontrarlo y para hallarse bien con Él. Tal vez Jesús habló poco de su hora con la Virgen para no afligirla. Desde muy pronto entendió ella que, como tantos otros, soñaba en el matrimonio. Se había enamorado de una que no vivía en Nazaret, con la cual había de unirse en Jerusalén, porque no sería posible que un profeta se casase fuera de Jerusalén. Lucas 13:33. Apurándole Jesús confidencias momentáneas, comprendió la Virgen que pensaba morir para casarse, y esto la desconcentró al principio. Pero en Nazaret el tiempo era limpio y largo, como tantas otras cosas, y ella guardaba estas cosas, confiriéndolas en su corazón. Lucas 2:19. Lucas 2:51. Y la Virgen descubría alguna luz.
Jesús, al fin y al cabo, tenía el nombre de Josué, el que detuvo al sol en su carrera y alargó el día. El Señor, pensaba la Virgen, podía detener para siempre la hora del matrimonio. Y aquella hora daría para amar y gozar y sufrir y morir y unirse en matrimonio. Y luego, ¿quién conoce la inmensidad de la hora de Dios? No la hacen minutos la hora de Dios como entre los hombres, sino la hacen misterios. Quienes mucho suspiran por una cierta hora, no son dueños de anidar, de quedarse en ese goce. A fin de que todo caiga sobre él en la hora de la redención, y de su cuerpo difunto salga la esposa que le ha de gozar en vida nueva. Faltó pues vino a los novios de Caná en el banquete mismo de bodas, y la siempre virgen se lo indicó a Jesús. No tienen vino, y le dice Jesús: ¿qué tenemos que ver tú y yo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Hubiese uno creído que la Virgen conocía muy bien la hora de Jesús desde el vaticinio del anciano profeta Simeón. Difícil se auguraba el ministerio del niño Jesús y desconcertante el trato con su madre. Lo oscuro de la contestación de Jesús: ¿qué tenemos que ver tú y yo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Reside en la hora, en la relación entre el vino y su hora, o en el vino que por labios de la Virgen entendió Jesús. Habituada la Virgen a vivir en Nazaret, a media distancia del cielo y de la tierra, habla Nuestra Señora con el timbre eterno para el que el Señor la quería por madre. En sus labios un vino llamaba a otro. Jesús, sensible al signo, entendió de la boca de su madre la alusión al otro fruto de la vid, el de su pasión, el que había de colmar en especies de vino la alegría de los desposorios de sangre entre él y su iglesia. Qué prisa se daba la Virgen porque llegase la hora, mentándole el vino de sus propias bodas en la cruz. He ahí el sentido de la respuesta de Jesús: en este vino que no es el mío, Señora, ¿qué nos va a nosotros y a mí? 12 horas tiene el día, dejad que coman primero las señaladas por mi Padre. La vid que plantasteis ha de crecer antes de dar fruto. En faltando el vino que alegra las bodas de los hijos e hijas de los hombres, a la hora indicada por el Padre, venid y repetid vuestra demanda. Ya no os diré lo que soy, lo que hoy. Y en aquel vino de la cruz nos va a costar mucho a ti y a mí. Y yo sé a quién debo la sangre que en mi vino derramaré sacramentalmente por el mundo y cruentamente sobre la cruz, para beber lo nuevo con los míos en el reino del Padre.
Así se perdió en el primer signo de Jesús la extraña mención de su hora. En banquete de nupcias se le ocurre mentar la propia muerte a su madre. Hay que reconocer la distancia a que vivían madre e hijo de todos los demás concurrentes a esa boda. Más tarde, repetidas veces buscaban los judíos prenderle, mas nadie le ponía las manos porque aún no había llegado su hora. Hasta aquí habla el evangelista, pero el odio y la envidia estaban en las manos de los hombres. Y como el odio, las piedras para matarlo. Pero los días y las horas de Jesús estaban en manos de su Padre. Ha llegado la hora, Padre. Nos cuenta el Evangelio que unos griegos que subían a honrar a Dios en la solemnidad de Pascua a Jerusalén, se acercaron a Felipe y le dijeron: deseamos ver a Jesús. No querían oírle ni pedirle favores, sino verle. ¿Quién hubiera sido uno de ellos para verle, volver a su tierra y luego morir? A mí no se me ocurre envidiar a la reina de Sabá, porque vio a Salomón. Yo envidio a estos griegos sin nombre. Entre el Padre Nuestro enseñado por Jesús y la oración de estos, deseamos ver a Jesús. ¿Con cuál se queda uno? En el Padre Nuestro hablaba Jesús, por los griegos hablaba el Padre. Por eso viene Felipe y se lo dice a Andrés, y vienen los dos y se lo dicen a Jesús. Y Jesús les responde: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Juan 12:22. Llegaron al mejor tiempo, a la hora de Jesús. A donde Abraham en visión, mas no en presencia. Queréis verme, vino a decirles, y me veréis. No vinisteis vosotros a mí, fue mi Padre quien os trajo a su Hijo, para que le vierais a la hora de ser glorificado. Quedaos aquí y veréis la gloria de Dios. Veréis mi hora cuando el grano de trigo quede solo en la cruz. Y felices y bienaventurados seréis si no os escandalizasteis en el Hijo del Hombre colgado entre el cielo y la tierra. Y continúa el Padre Antonio Orbe haciendo referencias a esta expresión de habiendo llegado la hora. Las bodas de Caná. Y ahora, el día antes de la Pascua, sabiendo Jesús que era llegada su hora de pasar de este mundo al Padre. Aquí se define la hora de Jesús, la del tránsito al Padre. Otras no eran suyas o no las tenía por tales. A ella aludía en Caná y poco había en el diálogo con los griegos. Nadie sabe si se la apropiaba como hora de obediencia o de redención o de tránsito al Padre. Ahora mi alma se ha turbado. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Juan 12:27.
oh necios y tardos de corazón. ¿Puede haber cosa limpia entre los hijos de los hombres? ¿La hora de Jesús era suya por suya o porque Él la quiso, para Él la quiso Dios? Estando yo cada día en el templo con vosotros, dijo Jesús a quienes venían a arrestarle en el huerto de Getsemaní, Lucas 22:53, no extendisteis las manos contra mí, pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. La hora de Jesús coincide con la vuestra y con el poder de las tinieblas. El Padre se la quiso entenebrecer y el Hijo la aceptó así, oscura de tinieblas. El Padre otorga poder a los enemigos de su Hijo sobre la última y más añorada hora de su Hijo. Qué dulcísima en sí la hora del tránsito de la luz al Padre, cuán llena de ternura. Pero de labios de Jesús, en su versión real y tenebrosa, ¿dónde está la dulzura de Dios mío? Qué bien se comprende aquello. Padre, líbrame de esta hora. Entre los mortales, los días que más dulcemente se recuerdan están ungidos de dolor, tal vez porque la quinta esencia del humano sufrimiento conserva el aroma de algún paraíso perdido. Pero en Jesús, lazo personal de límites extremos, hombre y Dios, aflicción y deleite se hacen uno. Al gusto de pasar al Padre se une el disgusto de morir por los hombres. A la tristeza de abandonar a sus hermanos, la alegría de permanecer entre ellos en la Eucaristía. Eucaristía y cruz se besan como la justicia y la paz que dice el Salmo, en la alegría del vino y en el clamor de la sangre. Es grito de júbilo de Jesús: Padre, ha llegado la hora. Llama a tu madre, que tu boda es inminente. Terminó el vino que acaba. Para el matrimonio con la esposa, todavía no llames al Padre. Manda venir a tu madre, de quien recibiste lo que vas a derramar. Y dile primero a ella: ha llegado la hora de que te hablé en Caná. No me abandones. El Padre me traerá del brazo a la esposa. Tú me llevarás del brazo a los del enemigo, ya lo sabes, a donde el grano de trigo entre el cielo y la tierra. Y allá, en tu presencia, Madre, ante el altar de la cruz, nos casaremos, ella, la Iglesia y yo. Y tú dirás a la novia:
Cuando yo haya inclinado al Padre que sí, cuando haya dicho al Padre que sí y haya inclinado la cabeza. Y no llores, madre, tú siempre estate en pie. Padre, ha llegado la hora. Señor mío y Dios mío Jesucristo, te doy las gracias por todos los afectos, mociones, luces que me has comunicado en esta meditación. Y te pido la gracia de ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángeles de Dios y santos amigos, rueguen por nosotros. Al augusto sacramento, veneremos con piedad. Que el Antiguo Testamento a este rito dé lugar, y la fe nos dé el aumento que al sentido ha de ayudar. A Dios Padre y a Dios Hijo, alabemos con ardor. Alabanza a Dios bendito, le rindamos con honor, y al Espíritu Divino ensalcemos con honor. Amén. Cantemos al amor de los amores,
Cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores,